día, 9 minutos, hora de hablar del precio de la gasolina. Haciendo las salvedades que corresponden. Número uno, ¿cuántos años llevaba Paola? Y yo creo que también se lo podemos preguntar a sus invitados, pero ¿cuántos años llevábamos, Paola, con una gasolina subsidiada en Colombia? Juan Pablo, mucho tiempo. No sé exactamente cuántos años, pero sí estamos hablando de varios años. Y varios gobiernos. Varios Porque hay gobiernos, sí, algunos que señor. dicen, no, es que eso es el gobierno que... No, No, esto eso viene venía de desde el mucho tiempo atrás. gobierno Bueno. más, sí, más antes. Dos, lo que está haciendo el gobierno Petro al incrementar los precios de la gasolina es en realidad Quitar ese quitar subsidio. un subsidio con el cual todos los colombianos, mal que bien, estábamos era pagándole la gasolina más barata a quienes tienen vehículos, ya sea particulares, ya sea transporte público, en fin. Y número tres, pues el anuncio sí, se hizo desde muy tempranas horas en este gobierno, no recuerdo si fue a finales de agosto o a comienzos de septiembre del año pasado, cuando el mismo presidente dijo, no, es que hay que desmontar esos subsidios porque le cuestan mucho, muchísimo al Estado, es decir, a todos los colombianos. Y dentro de una estrategia de ahorrarle plata al Estado, pues evidentemente eso había que desmontarlo. Y por eso pues llegamos a la cifra que usted nos presenta hoy, que está aquí abajo en la pantalla, para quienes están conectados con nosotros en el YouTube Live. Más de 1.000 pesos ha subido la gasolina en lo corrido del gobierno Petro. Sí, señor. Insistimos, esto no es en contra del gobierno Petro, es una realidad. Y lo que queremos es analizar el impacto de esa realidad para todos nosotros. Mire, Juan Pablo, acá me confirman que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se creó en el año 2007. Estamos Entonces, hablando este entonces del gobierno Uribe. gobierno de Álvaro Uribe. Ujú. Sí, señor. Y pues precisamente a partir de la creación de ese fondo es que se empieza a subsidiar el precio de los combustibles y que se empieza a generar un hueco financiero para el país, que es lo que incluso desde el gobierno del presidente Iván Duque, cuando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, presentó el marco fiscal de mediano plazo, dijo hay que acabar esto y hay que empezar a subir el precio de la gasolina para tapar ese hueco, acabar con ese déficit y no seguirla subsidiando. Por eso es que usted muy bien lo recuerda, esto lo empezó el gobierno anterior y lo sigue haciendo el gobierno del presidente Petro para pues poder, digamos, sanear las finanzas de ese fondo de estabilización de precios de los combustibles, porque es que el déficit más grande se genera durante el año pasado cuando, recordemos, el precio del barril del petróleo a nivel internacional llegó incluso a ubicarse por cerca de los $100 por barril. Entonces, imagínese pues cómo se estaba abriendo cada vez más ese hueco fiscal. Y pues ahora entonces la decisión es subirla a 400 pesos, lo que significa que la gasolina, el precio promedio de la gasolina va a quedar en las principales ciudades en 10.500 pesos. Le doy rápidamente unos datos según esta resolución que ha expedido el gobierno este fin de semana antes de terminar el año. El precio más alto del barril, del galón de gasolina, Juan Pablo, quedó en Villavicencio, en donde está en 10.623 pesos. Le sigue Cali, donde queda en 10.559 pesos. Y tercero, Bogotá, 10.523 pesos. Entre tanto, las ciudades que tienen los precios más bajos son Cúcuta, que queda en 8.575 pesos. Cúcuta, pues, es una zona de frontera. Y Pasto, 8.916 pesos el galón de gasolina. Acá estamos hablando de gasolina corriente, porque Ujú. recordemos que el ACPM, según lo que dijo el presidente Gustavo Petro en septiembre del año pasado, pues ese sí lo van a congelar. Este año subió, fue 65 pesos, ya lo explicó el ministro esta mañana, fue por el tema de la inflación, pero ya no va a volver a subir hasta junio de este año. Importante ahí señalar, Paola, que el precio de la gasolina corriente, que es el que poco a poco va subiendo, todavía le hace falta mucho por subir, ¿no? Sí, Muchísimo para alcanzar los precios internacionales. y esa es la pregunta justamente, Juan Pablo, con la que quiero arrancar con nuestros invitados, o pues empezar con el presidente de Fedesarrollo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien nos acompaña hasta ahora, quien sigue la W, porque según las cuentas, los cálculos que se han hecho por parte de Fedesarrollo, doctor Mejía, ¿hasta dónde puede llegar el aumento de la gasolina para los colombianos? ¿Qué podemos esperar después de esta subida tan alta que nos impactó a todos y nos sorprendió a todos para enero? Buenas tardes.
Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para usted, para Juan Pablo, un feliz año para todos los oyentes y por supuesto también para ustedes. Quisiera antes de contestar esa pregunta, Paola, hacer unas precisiones frente a esa introducción que ustedes estaban haciendo sobre de dónde viene este problema, porque le escuché, Paola, mencionar que el subsidio de la gasolina arranca con la creación del Fondo de Estabilización por allá en el 2007. Y realmente, digamos, la historia es un poquito distinta. Es que Colombia, durante mucho tiempo, antes de la creación de este fondo de estabilización, de hecho tuvo subsidiada la gasolina y realmente, pues nunca nos dábamos cuenta de cuánto era el costo de ese subsidio, cómo se financiaba o cómo se daba el subsidio. Básicamente con un ingreso al productor que lo fijaba el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas, que estaba muy por debajo pues del valor de paridad externo, del valor de exportación de la gasolina, y eso al final en qué se traducía en menores utilidades para Ecopetrol. Esa era la forma en la que se subsidiaba durante mucho tiempo en Colombia la gasolina. Cuando se hace la reestructuración de Ecopetrol, se hace una reorganización del gobierno corporativo y se lanza a la bolsa de Colombia Ecopetrol, se hace necesario cambiar ese mecanismo y reconocerle a Ecopetrol, por supuesto, como una empresa pues ya listada en la bolsa de valores, el costo de oportunidad de la gasolina. Pero para evitar aumentos muy grandes en el precio de la gasolina a los consumidores, pues se crea entonces un mecanismo de estabilización, que es justamente este fondo de estabilización del precio de los combustibles. Eso arranca en el 2009, se crea en el 2007, pero pues se implementa ya una vez se reglamenta en el 2009. Y ese fondo lo que pretende es justamente frente al consumidor de la gasolina, pues evitarle fluctuaciones muy grandes en el precio de la gasolina, por ejemplo, cuando aumenta muchísimo el precio internacional, que ese fondo vaya de alguna manera aminorando esas subidas y vaya acumulando una deuda. ¿Cómo se paga esa deuda del fondo? En momentos en donde el precio del petróleo empieza a caer, pues también a los consumidores les empieza a caer menos y en esos ciclos debería de alguna manera autofinanciarse ese fondo de estabilización. Y el fondo realmente funcionó relativamente bien hasta el 2021. Si ustedes miran el balance de este fondo, sí, probablemente había algunos déficits, pero yo tengo aquí la lista de los déficits desde 2010 y realmente en casi todos los años el déficit nunca superó los 2 billones de pesos anuales. Tal vez el más alto fue en el 2018 con un 3.8 billones, eso se corrige en el 2019 y llega el 2021 en donde empieza pues a subir tan rápidamente el precio del petróleo. Por otro lado, el precio de la gasolina en Colombia se mantiene relativamente constante y se cierra con un déficit cercano a los 12 billones de pesos, una cifra que pues nunca se había visto en la historia de este fondo. La cifra del año pasado, 2022, pues supera ya los 30 billones de pesos. Nuestros cálculos nos dan algo así como 34 billones de el tamaño del subsidio que se dio el año anterior, que para que los oyentes tengan órdenes de magnitud, esto es equivalente más o menos a la mitad de todo el presupuesto de inversión del gobierno nacional, que muestra pues obviamente el tamaño del problema que estamos teniendo hoy en día en el país. A raíz de esto es donde de manera muy razonable el gobierno, incluso el propio presidente lo anuncia, que debe empezarse a eliminar este subsidio. Se empezaron con aumentos de 200 pesos en 3 meses, y arranca este año pues con la noticia de 400 pesos de aumento, que es más o menos algo así como 3.8 de aumento en el precio de la gasolina. ¿Hasta dónde debe llegar? Que ya ahora sí es la pregunta que usted me hacía, Paola. Pues dependerá primero de cuál es la senda que va a plantear el gobierno desde el punto de vista de la gradualidad. Segundo, en dónde se mantengan los precios del petróleo. Aquí es muy difícil pronosticar justamente esta variable en un año como el 2023, en donde seguramente vamos a tener una desaceleración económica importante a nivel mundial, incluso en el caso de Colombia, y esto podría en el margen reducir el precio del petróleo. Sí. Entonces, es muy difícil dar una cifra. Yo les diría que pues al menos unos 2.000, 2.500 pesos más tendrá que subir en esta primera mitad del año. Pero pues ese análisis toca hacerlo, digamos, de una manera muy detallada, con base también en cuál es la gradualidad Claro. que seguramente va a anunciar el Venga, propio gobierno nacional en las próximas Uy, semanas. pero profe, 2.500 no, en solo en 6 6 meses. meses. Es que es mucho. Venga, Duro. profesor Mejía, pero yo quiero que nos detengamos en algo que, retomando la explicación además muy clara que usted nos hacía sobre el por qué finalmente eh, se termina dando este desmonte del subsidio a la gasolina. Y es, ¿hasta dónde era sostenible esto? Por supuesto, este es un debate que ya se dio y que el año pasado lo hicimos, pero vale la pena volver al respecto
porque hay quienes aquí están diciendo que no nos escandalizábamos nos escandalizamos cuando subía 100, 200 pesos la gasolina, pero que ahora no porque está todo justificado porque es el gobierno Petro. Entonces yo quiero es que nos devolvamos más bien a la esencia del asunto y es, ¿se podía continuar con este fondo para sostener los precios de la gasolina bajos o en realidad ese subsidio era necesario desmontarlo en algún momento? Juan Pablo, mire, esa es una respuesta muy corta y sencilla. Indudablemente, no había forma de mantener un subsidio a la gasolina que le está costando al erario público y a todos los colombianos, porque esto se paga pues con los impuestos que los ciudadanos pagan en el día a día, un subsidio del orden de los más de 30 billones de pesos anuales, que ratifico es más o menos la mitad del presupuesto de inversión que dedica el gobierno para todas las actividades que hace a lo largo del año, educación, salud, transporte, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, era completamente insostenible, primero por el monto, yo creo que es obviamente un elemento importantísimo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, y por otro lado porque además no tiene ningún tipo de coherencia con otro tipo de agendas de política pública en el país, como especialmente la que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la transición de cambio climático. Usted no puede estar subsidiando un combustible fósil en un momento en donde el país ha hecho compromisos de reducir en más del 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Esos ya son en 7 años. Entonces aquí hay que dar señales desde el punto de vista primero de no hay que subsidiar los combustibles fósiles, obviamente eso implica una gradualidad, no se puede quitarle el subsidio inmediatamente, entre otras razones porque esto podría tener un impacto importante en inflación y por eso hay que hacerlo gradual. Pero por otro lado, además, porque es un subsidio que tiene una pésima focalización. Es que no hay que olvidar que la gran mayoría de personas en nuestro país se movilizan o en el transporte público o a pie o en bicicleta. Entonces usted está subsidiando realmente a una población que pues no es la que debería estar siendo sujeta de subsidios en un contexto en donde indudablemente las finanzas públicas están bastante apretadas. Entonces no me cabe duda que esta es una política totalmente responsable del gobierno, en donde paulatinamente tenemos que, por supuesto, eliminar unos subsidios que, de nuevo, no son ni sostenibles socialmente ni tampoco ambientalmente. Sí, justamente, doctor Mejía, en esa explicación que usted nos daba al principio también nos dijo que el déficit que se generaba, digamos, en promedio anualmente desde que existe ese subsidio, pues era cerca de 2 billones de pesos, pero que lo que vimos el año pasado, cuando ya llega a casi 12 billones, incluso más, es por el precio del petróleo, porque a nivel internacional subió demasiado. ¿Se podría pensar que si el precio del petróleo empieza a ceder, podría haber una moderación en estos aumentos? ¿O qué puede pasar según los movimientos del precio del petróleo a nivel internacional? Totalmente, Paola, pues por eso la pregunta hasta dónde tiene que llegar este aumento en el precio del combustible, la gasolina y el ACPM es difícil de contestar porque depende justamente del precio internacional. Si a raíz de la menor perspectiva de crecimiento económico este año tenemos una caída en el precio del petróleo que actualmente está ligeramente por debajo de los $90 por barril, y diga usted, llega a los 60 o $65 por barril, por dar un escenario, pues eso implica que el tamaño del subsidio este año va a ser mucho menor y no se debería entonces subir tanto el precio de la gasolina. Ese es el elemento determinante. Y volviendo a una precisión en su pregunta, Paola, la razón por la cual se abrió el déficit el año pasado no es solamente porque aumentó muchísimo el precio del petróleo, que estuvo cercano por encima de los $90, incluso en algunos días se llegó por encima de los $100 por barril, porque también habíamos tenido altos precios en el 2013, por ejemplo, ustedes recordarán antes de la caída del precio del petróleo. La razón es que, claro, a la par de un aumento en el precio del petróleo, no se subieron los precios domésticos. El precio de la gasolina prácticamente estuvo constante hasta prácticamente la mitad del año anterior. Entonces, es la combinación de las dos cosas. Entonces, aquí un poco tiene que la solución parte de los dos elementos. Ojalá, pues que si hay una reducción en el precio del petróleo que no sea muy grande, pues eso limitará un poco el tamaño del subsidio. Y por otro lado, también hay que hacer un aumento gradual en la medida en que todo esto tiene impactos desde el punto de vista del bolsillo de los hogares, desde el punto de vista de los costos de transporte, y todo eso obviamente se traslada a diferentes precios en la canasta familiar. Bueno, entonces, profesor Mejía, director de FEDesarrollo, quiero que pasemos a esa parte ya del análisis económico, porque usted nos dice que de aquí a mitad de año, más o menos, podríamos llegar a tener un alza alrededor de 2.500 pesos para la gasolina.
¿hasta dónde este tipo de medida y sobre todo estas alzas pueden resultar inconvenientes cuando las metas que se está trazando el gobierno, bueno, y el Banco de la República en términos de inflación, lo que busca es atajar el incremento de los precios para los colombianos y atajar la inflación? ¿Esto no va en contravía de esa estrategia? Pues mire, Juan Pablo, lo que pasa es que usted bien sabe que cuando se toman decisiones en política pública, usted tiene que escoger el menos mal de entre todos los males, ¿no? Ujú. Entonces, pues, ¿qué más quisiéramos que en esta coyuntura en donde la inflación continúa siendo alta? No tenemos todavía la cifra, la va a publicar el DANE el 5 de enero sobre cómo cerró la inflación el año pasado, pero seguramente estuvo por encima del 12%, pues no tener que estar subiendo el precio de la gasolina, que indudablemente se traslada, digamos, a través de diferentes canales directos e indirectos a una mayor del costo, a un mayor aumento en el costo de vida, la canasta familiar. Sin embargo, creo que por esa razón justamente es la que por la cual el gobierno de alguna manera pues trató de no aumentar mucho el precio de la gasolina el año pasado. Fíjense que fueron aumentos de 200 pesos porque justamente estábamos en una dinámica de inflación alta, por encima del 12%. Y empieza, digamos, este año acelerando un poco el ritmo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la racionalidad económica detrás de esto? Todos los análisis que hemos hecho nosotros y los analistas del mercado indican que este año la inflación va a ser más baja que la del 2022. De hecho, nuestra expectativa es que este año la inflación llegue al 7.6%, todavía por encima del techo que fija el Banco de la República, que es un 4%, pero indudablemente por debajo de esa cifra que va a ser 12.3 o 12.4 en el 2022. Entonces, en ese contexto del 2023, el gobierno tiene un poquito más de espacio para acelerar un poco esa subida del precio de la gasolina. No lo puede hacer inmediato, de nuevo, esto va a requerir una gradualidad, también va a requerir ver cómo arranca la inflación. Si Ujú. empieza la inflación con malas noticias, pues seguramente tendrá que quitarle un poquito el pie al acelerador de esa subida de precios de la gasolina. Ahí está ese balance que hay que tener en cuenta, en donde, por un lado, el objetivo es reducir el tamaño del subsidio, que es un problema fiscal y ambiental, y por otro lado, pues no impactar de manera negativa la dinámica de una inflación que debería reducirse en este 2023. Bueno, pues ahí está la opinión de Fedesarrollo. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Mejía. Nos deja un poquito preocupados porque esa cifra de 2.500 pesos que falta por subir la No, pues gasolina para coja y estos divida primeros eso 6 por meses, 5 meses, Paola, y eso es lo que... duro, duro, Juan Pablo, pero ¿Cuánto bueno. le da? 5 Pero por bueno, 5 da como dice 500. el doctor Mejía, hay que escoger porque pues esto es un tema de política pública y lo menos peor, como dirían por ahí. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Mejía. Y ahora quiero saludar, Juan Pablo, a Hugo Espina. Él es líder del gremio de los taxistas, un sector que por supuesto se ve afectado por estos incrementos tan altos en el precio de la gasolina, porque pues ya lo decíamos, para el tema de transporte de carga y demás, el ACPM sí se va a mantener congelado, pero para los taxistas, que también en muchos casos utilizan gasolina corriente, pues no. Y mire que antes de darle la palabra a nuestro invitado, el gobierno en el último plan financiero, en la actualización del plan financiero que presentó hace menos de 2 semanas, pues está calculando un precio del barril del petróleo de $94 por barril, y pues esto significa todavía un precio muy alto si se quiere o si se busca pues tratar de bajar ese precio de los combustibles. Señor Hugo Espina, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿cuál es la opinión ustedes que cómo reciben esta noticia de 400 pesos más en el galón de gasolina? Eh, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Pablo, cordial saludo a todos los oyentes. Yo quisiera antes de contestarte la pregunta es, como para poner más en contexto la pregunta que se le hizo al doctor Mejía, tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde sale la partida presupuestal, entre comillas, para que se le asigne al fondo de estabilización? Cuando yo compro un galón de gasolina, ahí hay un impuesto que nosotros los colombianos pagamos a los que tenemos un vehículo que va para un fondo de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún rubro o asignación presupuestal por parte de Hacienda a ese fondo de estabilización. La plata del fondo de estabilización se está alimentando de los mismos impuestos que pagamos nosotros cuando pagamos la gasolina. Me explico. Hay un rubro para cada ítems, que es el transporte, el pago el oleoducto, del que la vende, del que la transporta, pero hay algo
que nosotros no nos hemos puesto a poner el ojo en el huracán, y es cuánto etanol le están echando a la gasolina y cuánto cuesta un galón de etanol. Hoy los colombianos nos estamos volviendo multimillonarios, a los señores palmicultores y a las cañeras, a costillas del pueblo colombiano, con un negocio que les armó quién, no sabemos. Con un dato adicional, cuando usted le echa demasiado etanol a la gasolina, que ahora subió al 12%, está pudriendo el sistema de combustión de los vehículos, daña los inyectores. Y lo más grave, ¿para qué fue creado el Fondo de Estabilización y por qué? El Fondo de Estabilización se hizo con una proyección para cuando se tuviera un ahorro, para cuando naciera la famosa, lo que hicieron con estas, se me olvidó dónde estaban, la planta que hicieron donde se perdieron más de 50 La refinería de millones Reficar. en Reficar. Entonces aquí tenemos que poner esto en blanco y negro, Juan Pablo. Aquí la corrupción del país la estaban pagando nosotros los colombianos. Yo sí le pido de manera muy respetuosa al señor presidente que nos diga qué pasó con Reficar. ¿Por qué hay países donde no se produce petróleo, no tienen refinerías y cuesta un 50% menos el galón de gasolina? ¿Por qué los colombianos hoy no podemos nosotros refinar nuestra propia gasolina y venderle a los vecinos? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el negocio a los demás? Esto está impactando de manera muy grave al sector del taxi, a tal punto que, como lo decía Paola, el año pasado nos subió 30.000 pesos la tanqueada a los taxistas. ¿Por qué? Porque mi carro hace 35 kilómetros por galón y se me estaba comiendo entre 6 y 7 galones en el turno. Eso implicó colocarle al mes 30.000 al otro mes y ya vamos en 90.000. Y en este caso puntual de enero ya nos toca 60.000 mensuales, más 90 serían 150.000 pesos más que los taxistas estamos sacando en los últimos 4 meses, señor, para poder transportar a nuestros pasajeros. Señor Hugo Espina, teniendo en cuenta todo eso que usted nos está diciendo y pues también entendiendo las conversaciones, los diálogos que ustedes han tenido con el gobierno, ¿le han podido plantear esta preocupación al presidente Gustavo Petro, al ministro, y qué les ha respondido frente a la situación específica del sector de los taxis en Colombia? Bueno, mire, el presidente nos dijo, mire, señor Ospina, nosotros vamos a comenzar a aplicar los vehículos cero emisiones en Colombia. Nosotros vamos a dar unos beneficios a los taxistas. Les voy a dar un dato. En solo Bogotá tenemos más de 24.000 vehículos que ya están llegando a su obsolescencia, que no hemos podido reponer esos vehículos y tampoco los vamos a reponer. La flota de vehículos en Colombia se está volviendo vieja. Ellos le apuntan a tecnologías cero emisiones y cambiar estos vehículos para que tengamos vehículos con un mayor confort, con una mayor seguridad para los ciudadanos y acabar con los vehículos tipo zapatico. Pero esto no es tan fácil, porque una cosa es lo que piensa el señor presidente y lo apoyamos además. Nosotros como organización gremial apoyamos al doctor Gustavo Petro, apoyamos toda la migración a tecnologías cero emisiones, por supuesto que la apoyamos. Pero como le dijimos al presidente, yo no voy a cambiar mis carros viejos que tengo, chatarrizar este carro, ingresar un vehículo cero emisiones de alta gama, porque son unos vehículos muy buenos, yo ya los vi, y yo no voy a cambiar mi vehículo tipo zapatico, modelo 2004 o 2005 o 2006, por un 2023 eléctrico, cuando tengo un carro particular viejo de 5 millones de pesos que está prestando el mismo servicio de taxi que yo.
sin ningún tipo de Sí, seguridad jurídica. pero señor Ospina, bueno, eso ya es otra discusión, pero específicamente sobre el tema de la gasolina, pues esperamos también que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, pueda sentarse con ustedes a buscar una solución frente a estas afectaciones, porque es que dice Juan Pablo, el señor Ospina, pues que más de 30.000 pesos les ha subido a los taxistas el tema de tanquear Ujú, sus claro, carros, y pues claro. esto es un golpe al bolsillo de ellos tremendo. Muchísimas gracias, señor Hugo Espina, por estar con nosotros y vamos a estar muy pendientes de este tema. A usted, Dios les pague mil gracias. Feliz día para todos. Hacemos una pausa, sigue la W en segundos. Desde, bueno, los funerales de Pelé, vamos a estar con Valentina Peña en directo y nos va a mostrar las imágenes de lo que está pasando a esta hora en el Estadio del Santos de Brasil.